empezaremos a hablar de bronquiectasias. Recordemos que la bronquiectasia es una dilatación anormal y persistente del bronquio. Ojo, las palabras acá son anormal y persistente, y lo segundo que hay que tomar en cuenta es del bronquio. No de los bronquiolos, no de la tráquea, no de los alveolos, sino de los bronquios. Y no hay destrucción de la pared bronquial. Entonces es una dilatación permanente y anormal. ¿Quiénes son los que están frecuentemente afectados? Generalmente son las mujeres. El 66% de los casos de bronquiectasias son mujeres. Y en cuanto a la edad, los adultos mayores. La causa más frecuente en los Estados Unidos es la fibrosis quística, y en el Perú es post-tuberculosis. ¿Cuál es la etiología? Generalmente es congénita, el 15%, y el 85% es adquirida. Y cuando hablamos de bronquiectasias adquiridas, generalmente es postinfecciosa o postobstructiva. Los defectos en la estructura de lo que es el árbol bronquial generalmente son defectos estructurales o groseros o finos. Dentro de los defectos gruesos está la traqueobroncomegalia, que es el síndrome de Munier-Kuhn, y que viene a ser la dilatación difusa del árbol traqueobronquial, flacidez de los anillos del cartílago, que va a llevar a una deformación de los bronquios. En segundo lugar está la broncomalacia, que es el síndrome de William-Campbell, y que viene a ser una bronquiectasia ya sea parcial o ya sea completa, en ausencia del cartílago bronquial, del cuarto hasta el octavo orden. Entonces, ausencia del cartílago bronquial. En cuanto a los defectos finos o ultraestructurales, tenemos el famoso síndrome de Cartagener, que a veces es motivo de pregunta en muchas ocasiones. El síndrome de Cartagener se caracteriza por bronquiectasia más sinusitis más situs inverso. ¿Qué cosa es un situs inverso? Situs inverso, como su nombre dice, todo está invertido. Entonces, cuando yo tengo todo invertido, el corazón también está invertido. Y miren esta radiografía, ven cómo el ventrículo izquierdo está apuntando hacia el lado derecho. Y esta es una placa, miren acá, tiene una L de left. O sea, no está una placa mal colocada, sino es el paciente que tiene el ventrículo izquierdo hacia el lado derecho. Es decir, todo es invertido. Algunos semiólogos antiguos decían el hombre en espejo. Era todos los órganos puestos en lugar opuesto a lo normal, como si fuera alguien que se mirara en un espejo. En segundo lugar, también a veces este es motivo de preguntas, el síndrome de Young, que viene a ser bronquiectasias, azoospermia y sinusitis. En este caso, básicamente el problema es un defecto ultraestructural a nivel de los dímeros de los microtúbulos. Y los microtúbulos tienen que ver con ¿quién? Con los cilios y los flagelos. Recuerden que los bronquios también tienen células que tienen cilios que van a permitir eliminar cualquier detritus o cualquier microorganismo o cuerpo extraño pequeño que llegue al árbol bronquial. O sea, va a tratar de eliminarlo y sacarlo al exterior. Si esos cilios no funcionan, eso significa que cualquier objeto extraño o cualquier secreción va a permanecer dentro de los bronquios. Y recordemos que el espermatozoide tiene un flagelo, el cual le permite movilizarse. Entonces, si yo voy a tener un defecto en los microtúbulos, eso va a permitir de que el espermatozoide permanezca en su lugar, no va a viajar, no va a migrar. Por lo tanto, el paciente generalmente va a quejarse de infertilidad. La sinusitis es lo mismo. Hay células que tienen cilios y estos cilios se encargan de eliminar cualquier secreción de los senos hacia las coanas o hacia la región anterior de las fosas nasales. Cuando yo tengo un defecto de este tipo, es fácil que se acumule todas las secreciones y por lo tanto las sinusitis no solamente pueden ser mucosas, sino pueden verse comprometidas e infectarse.
Entonces, esto es lo que estamos mencionando. Situs inverso consiste en todos los órganos se encuentran en el lado opuesto al que deberían de estar. También existe un defecto metabólico, que consiste en el déficit de alfa-1 antitripsina, y que esto es una de las causas principales por lo cual el paciente puede tener fibrosis quística. Síndrome de inmunodeficiencia congénita, defectos de IgG, defectos de IgM y defectos de IgA. Recordemos que el IgA tiene que ver con las secreciones, y el IgG y el IgM tiene que ver con lo que son las infecciones tanto agudas como crónicas. ¿Cuál es la patogénesis de la bronquiectasis? Volvemos a decir, básicamente se debe a dos causas principales, o infecciones u obstrucciones. El mecanismo es básicamente una inflamación crónica. ¿Qué problemas infecciosos me pueden llevar a que un paciente haga bronquiectasis? La tosferina, el sarampión, las neumonías bacterianas, cualquiera de ellas, pero en especial aquellas producidas por Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae. ¿Por qué estas dos? Porque generalmente son lesiones que van a producir una harta reacción inflamatoria y a veces necrosis que pueden llevar a una fibrosis alrededor de esta y deformar la arquitectura bronquial del paciente, lo cual va a permitir que tenga una bronquiectasia. Las neumonías virales, sobre todo el adenovirus y el virus de la influenza, y obviamente en nuestro país la tuberculosis. Desde el punto de vista de obstrucción, puedo tener obstrucciones intraluminales, es decir, algunas obstrucciones que están dentro de la luz bronquial que no comprometen la pared del bronquio, y estas generalmente son las neoplasias lentas, sobre todo neoplasias broncopulmonares. Toda neoplasia de crecimiento lento que está en la luz del intestino, lo que va a hacer de la luz bronquial, lo que va a hacer es producir una obstrucción que si no se maneja en forma adecuada va a ser permanente, y esa obstrucción permanente lo que va a hacer es aumentar la presión intraluminal en el bronquio, lo cual va a llevar a defectos en la arquitectura del bronquio. Los cuerpos extraños también son una causa importante de obstrucciones intraluminales, sobre todo en la población pediátrica. Los extraluminales tenemos las linfadenomegalias, son aquellas neoplasias o problemas inflamatorios crónicos que hacen crecer a los ganglios y por lo tanto van a presionar sobre el bronquio, permitiendo que haya una alteración de su arquitectura, sobre todo aquellas que van a comprometer el lóbulo medio en el pulmón. ¿Cuál es el mecanismo patogénico de esta enfermedad? Obviamente, si estamos hablando de que es un problema inflamatorio, está implicado los polimorfonucleares, sobre todo los neutrófilos, que son los que van a ir a atacar cualquier noxa que esté ahí, sobre todo si es alguna infección. Entonces, los neutrófilos van a tratar de eliminar la infección, o en su defecto van a fallar en su intento de eliminar esa infección y va a persistir la infección. Si la infección persiste, bajo una serie de pasos inmunistoquímicos, lo que va a haber es la producción de la elastasa leucocitaria. Y esta elastasa leucocitaria lo que va a producir es un daño de la función ciliar y una lesión en el epitelio respiratorio. Recordemos que habíamos mencionado que podía tener un defecto ciliar congénito. Este es un mecanismo de defecto ciliar adquirido, es decir, básicamente por un aumento de la elastasa de los leucocitos. ¿En qué otra enfermedad podría utilizar como diagnóstico el dosaje de elastasa del polimorfonucleares? Una patología bastante común, pero que muy pocas veces pedimos este examen. En la pancreatitis aguda. Recordemos que la pancreatitis aguda, las primeras 24 o 48 horas se eleva ¿qué cosa? Las amilasas, y luego bajan.
rápidamente bajan entre las primeras 48 horas. Si una amilasa persiste elevada, tengo que pensar que se está formando un pseudoquiste, sobre todo si es 2 o 3 semanas después de iniciado el dolor pancreático. Luego tengo las lipasas. Las lipasas pueden permanecer hasta una semana, de 7 a 10 días, en una pancreatitis. Hay pacientes que tienen dolores en la región mesogástrica y que son compatibles con pancreatitis, pero pancreatitis leves que a veces no amerita que vaya a la emergencia del hospital. Entonces, cuando uno tiene dudas y de repente ya está entre los 7 y 10 días, lo que hace todavía es pedir lipasa, porque hasta esa fecha está el valor. Pero también podemos pedir otro examen, que es la elastasa de los polimorfonucleares, sobre todo de los leucocitos. Y esta puede permanecer hasta 15 días. Entonces, si yo tengo un paciente que ha tenido un dolor en la zona del epigastrio, no necesariamente en franja, entonces podría ser una pancreatitis, y si es que yo quiero verificar eso, puedo pedir la elastasa de los polimorfonucleares. Pero en este caso me sirve ¿para qué? Para ver la posibilidad si ese paciente está desarrollando bronquiectasias. Entonces, ya hemos dicho que básicamente los dos mecanismos principales son infección y obstrucción. La infección lleva, ya hemos dicho, a la destrucción ciliar a través de la elastasa de los polimorfonucleares. Hay destrucción en la mucosa, hay fibras elásticas y musculares que también se ven afectadas, y todo eso va a provocar fibrosis. Esto va a producir una pérdida de elasticidad de la pared del bronquio y una contracción de la estructura peribronquial, porque la fibrosis, ¿qué hace al final? Al final hace que toda estructura comience a reducir de volumen. En otras palabras, comience a achicarse y apretar la zona que está rodeando a los bronquios. Y por lo tanto, ese bronquio va a tener algunas zonas de constricción, producto de la fibrosis que el paciente puede estar teniendo debido a una infección crónica. Todo esto lo que va a provocar es una tracción de la pared bronquial, y por último se van a formar las bronquiectasias. Las bronquiectasias, como vamos a ver, son dilataciones que no tienen una adecuada compliance, no se van a contraer ni dilatar porque ya están alteradas en su arquitectura, y eso va a producir que se retengan secreciones. Por eso es que en semiología, cuando ustedes alguna vez les dijeron cuáles son los valores de, cuáles son los signos de bronquiectasia, uno de los signos característicos era la broncorrea. Era una de las enfermedades que más cantidad de secreciones bronquiales podía producir, e incluso en los antiguos semiólogos lo que hacían era pedirle al paciente que coleccione el volumen de broncorrea en un día, y aproximadamente podía llegar entre 1 a 3 litros, y a veces se hacían sedimentaciones, pero eso ya forma parte de lo que es la historia de la medicina. Pero para que ustedes sepan, esta es una de las enfermedades que más produce secreciones bronquiales. Y si yo tengo alguna infección, ya sea por vías aéreas o ya sea por vías sanguíneas, esas secreciones actúan como un medio de cultivo y que fácilmente puede contaminarse, produciendo lo que nosotros llamamos bronquiectasias infectadas. Las bronquiectasias no necesariamente son infectadas, pueden infectarse, sí, frecuentemente lo hacen, sí, pero no todas las bronquiectasias necesitan tratamiento antibiótico. Cuando yo hago un examen, generalmente lo que tengo que evaluar, y hemos mencionado en diapositivas anteriores, es sobre todo el lóbulo medio, el lóbulo inferior y el lóbulo lingual. Estos lóbulos son donde más frecuentemente aparecen las bronquiectasias. Es decir, que alguna pregunta les hacen sobre esto, recuerden, lóbulo medio, lingual y sobre todo el inferior. Reid hace una clasificación de lo que son las bronquiectasias y le divide por la forma en 3 grupos: los cilíndricos, los saculares y los varicosos. Los cilíndricos es una dilatación uniforme. Generalmente se ve en los pacientes que han tenido tuberculosis y más frecuentemente se encuentra en el lóbulo superior. El sacular es una dilatación progresiva que termina en una estructura en forma de saco, un globo. Y la varicosa tiene zonas donde hay alternancia de constricción con dilatación, como si fuera una varices del miembro inferior.
Y esto es lo que estamos hablando. Miren cómo el bronquio, normalmente como las ramas de un árbol, debería de ir disminuyendo de calibre. Sin embargo, vemos que comienzan a dilatarse los bronquios. Y en esta forma vemos como una bolsa o un saco, por eso es que se le llama sacular. Las varicosas van a tener fenestraciones, va a haber irregularidades, zonas de constricción y zonas de dilatación, por eso le llaman varicosas, y las cilíndricas es cuando la dilatación es uniforme. En el examen microscópico lo que puede haber es una hiperplasia del tejido epitelial, a veces hay ulceraciones y generalmente varía hacia un epitelio poliestratificado. Puede haber destrucción del cilio vibrátil, disminución de las fibras músculo-elásticas, hipertrofia de los vasos capilares y un infiltrado inflamatorio de la pared bronquial. Acá hay una pregunta, a ver, dice, en lo referente a bronquiectasias, marque lo correcto. ¿Son dilataciones anormales y permanentes de los bronquiolos? Pueden ser focales o difusas. Siempre son secundarios a infecciones virales. Nunca se infectan. No producen hemoptisis. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál piensan que podría ser la respuesta en esa pregunta? Veamos la primera alternativa. ¿Son dilataciones anormales y permanentes de los bronquiolos? No. Ya mencionamos en la primera diapositiva que si bien son dilataciones anormales y permanentes o persistentes, no son de los bronquiolos, son de los bronquios. Entonces, esa palabrita bronquiolos malogra todo la alternativa. Así que tengan cuidado, lean bien. A veces por una pequeña palabrita, ustedes se apresuran, ven, dilataciones anormales y permanentes y marcan correcto eso. No es eso, es bronquios. ¿Pueden ser focales o difusas? Hemos visto que sí. ¿Siempre son secundarias a infecciones virales? No, hemos dicho que pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas y infecciosas, hemos visto bacterianas. ¿Nunca se infectan? Acabamos de mencionar que sí, pueden infectarse frecuentemente. ¿No producen hemoptisis? Sí producen hemoptisis. Si bien es cierto, en el Perú lo primero que nosotros pensamos cuando hay hemoptisis es tuberculosis, la segunda causa en el Perú de hemoptisis son las bronquiectasias, sobre todo en pacientes que ya han tenido problemas pulmonares previos. La tercera causa en el país de hemoptisis son las valvulopatías mitrales, como ya mencionamos en otra oportunidad. Entonces la respuesta es la B, pueden ser focales o difusas. Siempre que tengamos un paciente que tiene bronquiectasias, pregunten si el paciente tiene frecuentemente infecciones. Ya hemos dicho que el acúmulo de secreciones puede predisponer al paciente a infecciones. Puede, no siempre. Entonces, si tengo un paciente que frecuentemente hace infecciones, una de las posibilidades es que sea una bronquiectasia. Y sobre todo, infecciones que estén relacionadas con células que tienen cilios, como por ejemplo todas aquellas que tienen que ver con el árbol respiratorio, sobre todo el árbol respiratorio superior. Tengo que ver las otitis, sinusitis, neumonías y otras como las diarreas o meningitis. Las diarreas generalmente pueden producir bronquiectasias. ¿Por qué? Porque a través de una infección en la parte intestinal puede viajar por vía hemática en una sepsis y llegar hasta los bronquiolos y los bronquios. Y estos bronquios, cuando tienen problemas de secreciones, pueden contaminarse y producir las bronquiectasias. Tengo que ver también si mi paciente ha tenido antecedentes de sarampión, tosferina, adenovirus, micobacterias, neumonía o neumonías necrotizantes. Tengo que ver si mi paciente tiene aspiraciones de reflujo gastroesofágico. Si mi paciente se queja de infertilidad, si tiene pancreatitis recurrentes, si tiene hiperreactividad bronquial, si tiene enfermedades asociadas como asma o EPOC. Entonces, todas estas enfermedades debo de preguntar al paciente cuando hago una historia clínica porque me van a orientar a problemas de bronquiectasias.
Dentro de los síntomas que el paciente tiene está obviamente la tos, la expectoración, que puede ser mucoide o mucopurulenta en el caso que se haya infectado, generalmente es mucoide. Va a haber estadios febriles recurrentes, sobre todo nuevamente si se ha infectado y si mi paciente tiene bronconeumonías, tiene hemoptisis, disnea, dolor preurítico, deterioro de la condición generales y mialgias. En el examen físico el paciente pierde de peso en forma notable. Puede haber hipocratismo digital en algunos pacientes, sobre todo en aquellos crónicos o que tienen fibrosis quística. En los otros pacientes es muy infrecuente encontrar hipocratismo digital. Puede haber frémito bronquial a la palpación, producto de las secreciones que no se movilizan en forma adecuada. Pueden haber sectores gruesos en la auscultación como roncos, sibilantes. ¿Por qué se producen los sibilantes? ¿Por qué se producen generalmente los sibilantes? En el asma se producen ¿por qué? Por broncoconstricción, ¿no es cierto? Y además, ¿por qué? Porque hay edema en la mucosa del bronquio. O sea, tengo dos mecanismos en el asma por el cual se producen sibilantes. Cuando tengo una neoplasia, ¿qué sucede? La neoplasia hace que la mucosa en la luz del bronquio comience a crecer y comience a obliterar el bronquio, lo que hace difícil que el aire viaje por esa zona, y eso va a producir ¿qué cosa? Sibilantes, pero sibilantes localizados. Entonces, si yo tengo un sibilante localizado, ojo, si es una persona mayor de edad, tengo que pensar en la posibilidad de un cáncer. Si es una persona joven, tengo que pensar, si es un niño, en un problema de cuerpo extraño, y si es en un adulto, una de las posibilidades es tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces, el wheezing, que los gringos llaman, es el sibilante localizado, sobre todo en los pacientes adultos mayores que tienen un cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo bronquiectasias, no voy a tener broncoconstricción, ni tampoco voy a tener algo que esté creciendo en la mucosa necesariamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a tener? Moco. ¿Y el moco qué hace? Cumple la función de obstruir parcialmente las vías aéreas. Y eso puede producir los sibilantes. Y si hay mucha broncorrea, a veces ese moco puede tapar completamente el bronquio y terminar produciendo ¿qué cosa? Atelectasias. ¿De acuerdo? En los exámenes auxiliares, la radiografía de tórax me ayuda bastante. Cuando el paciente llega a la emergencia, lo primero que suelo tomar es radiografía de tórax. Pero más específico, hay otras pruebas para ver bronquiectasias, pero si yo comienzo a evaluar una radiografía de tórax con cuidado, me puede orientar a bronquiectasias. ¿Qué cosa es lo que tengo que ver? Generalmente, dos cosas tengo que ver. El famoso signo de cañón de fusil o cañón de escopeta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en semiología radiológica? Cuando tenía una bolita negra y al costadito una bolita blanca. La bolita negra, ¿qué cosa representa? Representa el vaso sanguíneo, la blanca, y la negra representa el bronquio. Si yo tengo un signo de cañón de escopeta, normalmente ese signo debería de estar del mismo tamaño, el vaso y el bronquio. Si yo veo que la bolita negra es mucho más grande que la bolita blanca, entonces ya me está diciendo que hay una dilatación bronquial. Ahora, yo no sé si esa dilatación es permanente o no, porque tendría que tener otra radiografía anterior de tiempo atrás para ver si efectivamente persiste en el tiempo. Pero ese hecho ya me está orientando a que el paciente tiene una bronquiectasia. El otro hecho que me orienta es que normalmente los bronquios, ya hemos dicho, como las ramas de un árbol, van disminuyendo el calibre hasta llegar a la copa del árbol, y en este caso hasta llegar a la periferia.
normalmente en la periferia yo ya no debo encontrar las rayitas que representan los bronquios. Pero si yo veo que las rayitas llegan hasta la periferia, eso también me está orientando a que tengo bronquiectasias. O lo contrario, si veo que el calibre no va disminuyendo, el calibre persiste en forma igual durante un buen trecho, eso también me orienta a bronquiectasias. O sea que si bien la radiografía de tórax no es el método de elección para ver bronquiectasias, me puede ayudar si es que yo lo sé ver, si yo sé interpretar esos hallazgos. Entonces, si yo tengo una radiografía de tórax, tengo que echarle un vistazo mucho más preciso. Y acá vemos algunas imágenes. Miren, esto de acá es un bronquio que está dilatado. Esto de acá, ¿qué cosa veo? Un infiltrado en la zona más o menos de la língula. Y acá abajo no se nota muy bien, también hay un infiltrado en el lóbulo inferior. Pero ¿qué me va a ayudar más? El gol estándar generalmente es la tomografía. Antiguamente era la broncografía, pero ahora tenemos tomografía, así que la tomografía es el gol estándar para ver. Y veamos acá, miren este bronquio. Miren el grosor del bronquio. Esta es una de sus paredes y esta es la otra pared. Entonces yo veo que la pared es prácticamente gruesa y no va adelgazándose. ¿Y eso qué significa? En semiología tomográfica eso significa el signo del riel de tranvía. El signo de riel de ferrocarril o riel de tranvía, dependiendo de dónde lo lean. Cuando tengo las paredes bronquiales que van en paralelo sin disminuir de calibre, porque eso debería ir adelgazándose progresivamente. ¿Y eso qué representa? Representan las bronquiectasias cilíndricas. Miren acá lo que les decía, el signo de cañón de escopeta. Este blanco, ¿qué cosa es? El vaso sanguíneo. Y este negro, ¿qué cosa es? El bronquio. Entonces ya hemos dicho que si yo tengo ese signo, los dos deberían de ser de igual tamaño. Pero ¿qué cosa veo acá al costado? Veo un vaso sanguíneo pequeño y un bronquio un poco más dilatado. ¿Y eso cómo se llama? En semiología tomográfica se llama signo del anillo en sello. ¿Y eso qué representa? Representa mis bronquiectasias saculares. Bronquiectasias saculares. Nuevamente miren otra tomografía, miren cómo prácticamente el bronquio grueso llega casi hasta la periferia con el mismo grosor. El signo de riel de ferrocarril, riel de tranvía. Entonces hay ausencia de disminución del calibre. Y esto es lo que le está indicando. Miren, lo normal es que esta sea la arteria, el bronquio y tengan prácticamente el mismo tamaño como acá. Pero miren acá, el vaso es pequeño y el bronquio es grande. Ahora, si se dice, si quieren ser precisos, se dice que el bronquio debería estar 50% más, o sea, 1.5 veces más grande que el vaso sanguíneo. ¿Qué otros signos puedo ver en la tomografía? Engrosamiento de la pared del bronquio dilatado. Miren cómo las paredes son gruesas en algunas zonas y en algunas zonas un poco delgadas, lo que parece como si fuera una línea discontinua. O sea, hay aumento del grosor de la pared bronquial. Y algunas veces los quistes, los bronquios saculares, los bronquios, las bronquiectasias quísticas o saculares, se agrupan. Y eso en semiología tomográfica se llama signo de las pompas de jabón, porque parecen varios quistes que están en forma de racimo. Ya hemos dicho que las bronquiectasias muchas veces tienen secreciones, así es que esas imágenes saculares o quísticas pueden en algunos casos tener nivel hidroaéreo.
La broncofluoroscopía es un examen que me ayuda básicamente para sacar muestras y hacer el diagnóstico, sobre todo para hacer cultivos de secreciones bronquiales y ver la etiología del paciente para dar un tratamiento más específico. Entonces, al hablar de tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que decirle al paciente? Suspender el tabaco, fumar cigarrillos, humidificar el área ambiental. Su nutrición debe ser adecuada, sobre todo debe tener gran cantidad de ingesta de calorías. Recuerden que estos pacientes bajan de peso en forma notable, así que deben darle grandes cantidades de calorías. Debe haber una fórmula, sobre todo polimérica, es decir, que tenga diferentes tipos de ¿cómo se llama esto? Unidades nutricionales, a predominio de proteínas. La dieta debe ser hiperproteica, debido a que como hay daño estructural, yo necesito las proteínas para mejorar lo que es la arquitectura bronquial, y debe tener alto contenido en grasas monoinsaturadas, sobre todo en diabéticos. Si tengo secreciones, obviamente se recomienda el uso de fluidificantes como bromexina, manitol, soluciones salinas hipertónicas nebulizadas, o la desoxirribonucleasa, sobre todo en pacientes que tienen fibrosis quística. Debe hacerse fisioterapia respiratoria, es decir, al paciente se le recomienda que en las mañanas, apenas se levante, se ponga la mitad del cuerpo al borde de la cama y luego baje la cabeza y trate de toser o de provocarse la tos, para que las secreciones se desprendan y por efecto de la gravedad comiencen a bajar. También se recomienda que se pongan en decúbito lateral izquierdo, ¿no?, para también mejorar lo que es el lóbulo inferior derecho. Debe hacerse palmoterapia si es que tiene algún familiar o alguna pareja, hacerle palmoterapias en el momento en que el paciente está en decúbito ventral. Si es que mi paciente tiene bronquiectasias y abundante secreción, ya hemos mencionado que no necesariamente tengo que darle tratamiento si es que no existe la certeza de que ese paciente tenga una infección o por lo menos una sospecha fuerte. Ahora, ¿en quiénes debería de dar, por ejemplo, tratamiento sin mucha sospecha? En aquellos que han tenido bronquiectasias producidas por pseudomonas y que están haciendo fibrosis quística. ¿Qué se utiliza generalmente? Ciprofloxacino y algunos antibióticos inhalados. Ahora, la tendencia es a utilizar antibióticos inhalados, pero según algunos metaanálisis, el efecto del antibiótico inhalado no siempre es eficaz, así que no está dentro de las recomendaciones de consenso, pero se recomienda en general el uso de antibióticos inhalados, porque de repente en algunos pacientes puede beneficiarlos. ¿Durante cuánto tiempo el tratamiento? 3 semanas, y generalmente se continúa hasta 1 año los antibióticos inhalados. Si tengo colonización, no necesariamente infección, sino colonización bronquial, que puede ser intermitente o crónica, puede ser que ustedes consideren el uso de antibióticos en forma prolongada. La palabra es considere, no necesariamente están obligados a darlos. Ustedes piensan que ese paciente se va a beneficiar del uso de antibióticos, denle. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen agudizaciones repetidas, recaídas tempranas, ingresos frecuentes a los hospitales, deterioro de la función pulmonar o tienen colonización crónica por pseudomonas. Y hemos dicho que la vía de los antibióticos puede ser oral o inhalada. ¿En quiénes se recomienda la inhalada? Cuando no hay respuesta clínica al antibiótico oral. Ya hemos dicho que los metaanálisis no aseguran la eficacia en todos los pacientes. Entonces, ¿en quiénes se recomienda? Sobre todo en aquellos que el tratamiento antibiótico vía oral no ha sido efectivo. En aquellos que el tratamiento antibiótico vía oral han producido efectos secundarios
que hacen que el paciente siga un tratamiento irregular. En aquellos pacientes que han tenido pseudomonas o en pacientes que han tenido infecciones por microorganismos resistentes a los antibióticos vía oral. Si tengo una infección, ya no estamos hablando de colonización, sino de infección. Tenemos una infección bronquial crónica, obviamente ahí sí tengo que dar antibióticos, y antibióticos por tiempo prolongado. El antibiótico va a depender de qué microorganismo esté causando el problema. Y hemos dicho que siempre que yo tenga un problema infeccioso, lo ideal es que yo tome cultivos. Y cuando hablamos de endocarditis bacteriana, ya hemos dicho que en general todos los cultivos que uno pida deben ser por 3, nunca por 1 o por 2. Pidan 3 hemocultivos o 3 cultivos de secreción bronquial, y si tiene algún dispositivo, pidan punta del catéter, ya sea catéter endovenoso, catéter urinario y hemocultivos. Entonces siempre pidan 3 cultivos para ver los pacientes. Entonces con el cultivo ya me va a decir qué tipo de infección es el que el paciente tiene, y le puedo dar, según el antiograma, el antibiótico más adecuado. Ahora, hemos mencionado que la bronquiectasia es un problema inflamatorio crónico, así que si es un problema inflamatorio tengo que darle algún tipo de antiinflamatorios. ¿Cuál es el que se recomienda generalmente? Los corticoides. ¿Qué tipo de corticoides? Generalmente los inhalados. Cualquier corticoide inhalado es una buena posibilidad de mejora en el tratamiento del paciente, para evitar la reacción inflamatoria y que se siga produciendo fibrosis. Los macrólidos también tienen un efecto inflamatorio leve. No solamente tienen un efecto antibiótico, sino antiinflamatorio leve. Sin embargo, el problema de los macrólidos es que en muchos pacientes se quejan de gastrolesividad, de gastritis, y a veces abandonan el tratamiento, pero es una opción que ustedes deben considerar en los pacientes. Todo problema inflamatorio va a hacer que el paciente haga una hiperreactividad bronquial. En otras palabras, lo que va a hacer es una broncoconstricción, y voy a tener, ¿qué cosa? Sibilantes. Entonces, el uso de broncodilatadores también me puede ayudar en estos pacientes que tienen algún tipo de hiperreactividad bronquial. Ya hemos mencionado que los sibilantes pueden ser producto de las mismas secreciones, así que si yo le doy a un paciente fluidificantes y no mejora con los fluidificantes los sibilantes, entonces tengo que considerar la posibilidad de darle broncodilatadores. Y los broncodilatadores generalmente son los SABA, ¿no? Los de betagonistas de corta acción. Se recomienda broncodilatadores de acción rápida. Cuando todo eso fracasa, la cirugía es una posibilidad que hay que tener en cuenta. En algunos casos se prefiere que el problema esté localizado. Las bronquiectasias deben ser localizadas, generalmente se hace una exéresis completa de ese segmento afectado y se resuelve el cuadro, sobre todo si el paciente tiene hemoptisis. Ya hemos dicho que la cirugía básicamente es cuando fracasa la terapia médica. ¿Qué complicaciones puede hacer? Si tengo infecciones a repetición y tengo una deformidad en la arquitectura pulmonar, lo más probable es que tenga abscesos, hemoptisis masiva y termine haciendo una insuficiencia respiratoria. Entonces, acá hay otra pregunta. La causa más frecuente de hemoptisis leve a moderada es la bronquiectasias, el carcinoma broncogénito, la diátesis hemorrágica, el infarto pulmonar, la neumonía. Obviamente, si nosotros no fijamos todas las alternativas, todas producen hemoptisis. Pero de ahí, ¿cuál es la que yo, por ejemplo, quitaría por el tema de hemoptisis leve a moderada? A la cabeza lo que quito es la diátesis hemorrágica, ¿no es cierto? Ya sea adquirida, por ejemplo, el uso de warfarina o AINES, o ya sea congénita, en el caso de un problema de hemofilia
o de un von Willebrand. Entonces, generalmente las hemorragias de ese tipo generalmente son de moderado a severas. Entonces me quedan 4 posibilidades. La neumonía es una causa frecuente. No es causa frecuente. ¿Puede haber? Sí puede haber. ¿Cuántos pacientes con neumonía han tenido y cuántos de ellos han hecho hemoptisis? Muy pocos. Entonces elimino la posibilidad de hemoptisis como causa frecuente. Ecneumonías. Entonces me quedan 3 posibilidades: carcinoma broncogénico, bronquiectasias e infarto pulmonar. Los carcinomas generalmente producen bronquiectasia, pero tampoco es frecuente. Antes de producir bronquiectasia generalmente producen, ¿qué cosa? Cierre u obstrucciones de las vías aéreas. Entonces elimino esa posibilidad, me quedan bronquiectasias e infarto pulmonar. De los dos ya hemos dicho que la causa más frecuente en nuestro medio, ¿qué cosa es? TB. En segundo lugar, bronquiectasias. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es bronquiectasias.